Entonces, damos una cordial bienvenida a este espacio de análisis y debate. Hoy nos convoca un tema doloroso, pero llamativo como tal, la violencia contra las mujeres y los adultos mayores. Según el artículo mental, Salud mental y riesgo de violencia publicado en Enfermería Global, estamos en una crisis de salud pública. En este caso, para lidiar con esto y saber cómo que se presenta como tal, estoy con el doctor Jesús, autor principal del estudio, y la doctora Angélica, experta en investigación psicosocial y crítica. Bienvenidos, muchachos. Hola Diego, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para trabajar y hacer entender un poco más este análisis que realizamos. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas Perdón, tardes, Angélica. Diego. Gracias por la invitación. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a ir iniciando con lo que es la primera pregunta. En este caso es para el doctor Jesús. ¿Cuál es el corazón de su investigación y por qué decidieron enfocarlo en estos dos grupos específicos? Bueno, principalmente yo considero que el corazón de esta investigación está en que nosotros podamos evidenciar cómo la salud mental se relaciona directamente con el riesgo de victimización en poblaciones vulnerables, como lo vemos en adultos mayores y mujeres. Em, y cómo esto puede afectar de manera definitiva su estado emocional y psicológico, ¿no? En este caso decidimos nosotros enfocarnos en este segmento de población, porque son grupos que desde una perspectiva psicosocial ellos presentan mayores niveles de exposición a diferentes tipos de violencias, pues como ya es más que evidente nosotros acá, pues en Colombia, ¿no? Que hay una mayor parte de afectación en este grupo poblacional y que al mismo tiempo con qué recursos esto se podría afrontar. Además, cómo pudimos analizar en el estudio, estas poblaciones no solo enfrentan la violencia que es inicial, sino que existe un riesgo constante de que ésta se repita, lo que eso nos lleva a agravar un poco significativamente el bienestar psicológico. Perfecto, sí, realmente es una realidad alarmante. Doctor, definitivamente poner el foco en la salud mental de estos grupos cambia por completo la perspectiva del problema. Correcto. Vamos a ir con la segunda pregunta. Aquí vamos a enfocarnos en qué buscaba lograr con este estudio, cuál era la meta final. Bueno, ¿qué es lo que buscamos nosotros con este estudio y la meta final? Yo realmente desde el punto de vista mío y con toda la información que pudimos obtener, siento que el estudio buscaba siento no, directamente íbamos, que el estudio busca principalmente identificar los factores que aumentan el riesgo de violencia en estas poblaciones, pero no solo desde una mirada descriptiva, sino que también con una intención preventiva, ¿no? La meta final es que se pueda aportar evidencia que nos permita fortalecer los procesos de intervención del sistema de salud psicológico, especialmente en el primer nivel de atención, donde se pueden detectar algunos casos de manera temprana y actuar antes de que la situación empeore porque realmente requiere atención. Perfecto, perfecto. Acá ya me quiero detener y entrar un poco más en lo que es la ciencia. ¿Cómo recolectaron esos datos? Respóndeme y ahorita la doctora Angélica, pues me gustaría también saber tu opinión sobre este método. Oiga, esto sí me parece muy interesante porque, bueno, psicología es ciencia y realmente me parece muy interesante esta pregunta porque cómo se recolectaron los datos con base a la ciencia, qué nos llevó a hacer esto, ¿sí? Bueno, en cuanto a la recolección de estos datos, esto se desarrolló con un estudio bajo un enfoque cuantitativo y utilizamos instrumentos de medición de riesgo de violencia y registros clínicos, lo que nos permite obtener información objetiva y verificable, directa, no suposiciones, sino objetivas, directas. Y esto nos lleva a una coherencia, ¿no? Con el paradigma positivista, ya que esto nos va a permitir a nosotros buscar analizar relaciones entre variables como la salud mental y el riesgo de violencia a través de los datos medibles. Pero no olvidar que, sin embargo, me gustaría que dar como ese paso de investigador para la investigadora porque ella tiene fruto y tiene mucho que ver en esto y es la que nos debería compartir su opinión porque realmente es interesante este tema. Angélica. Angélica, te Claro escuchamos. que sí. También nosotros lo hicimos bajo el estudio a la par descriptivo. En este caso se tomó una muestra
total de 428 personas que denunciaron pues, la violencia en pareja. Eso claramente pues fue todos unos datos sacados directamente de la comisaría y se hicieron bajo unas fichas de valoración de riesgo. Estas fichas de valoración de riesgo son usadas legalmente pues para medir el riesgo que tiene la persona en su momento o al momento de denunciar. Igualmente también se llenaron algunos cuestionarios y algunos análisis que se basaron en tablas de frecuencia y contingencia, que esto nos ayuda mucho para también emitir de pronto algún tipo de ayuda para que la persona le den alguna medida de protección si de pronto corre riesgo con la pareja como tal. Igualmente, digamos que esto fue muy respaldado a través de un contexto más institucional, un estudio, pues, digamos, de más perseverancia, perdón. Y entonces esto nos ayudó, pues, a enfocarnos en de pronto encontrar soluciones cuantitativas, como decía mi compañero Jesús, para que de pronto a nivel de sociedad pudiéramos disminuir los riesgos que actualmente tenemos con las familias disfuncionales. Perfecto, quiero hacer un poco hincapié, doctora Angélica. Estos datos son muy contundentes, sin duda, pero aquí es donde quiero abrir un debate. Desde su experiencia en el campo psicosocial, ¿cómo recibe estas cifras? Cree que los números alcanzan a reflejar toda la realidad? No, realmente no, porque digamos que hay un sesgo muy grande frente a todas aquellas mujeres o hombres, porque también digamos que la violencia no solamente surge a nivel de mujeres, sino también a nivel de hombres, y que muchos de ellos no se animan a denunciar. Entonces, digamos que en completo no lo podemos tener, pero nos podemos guiar con lo que actualmente manejamos, que son los números de las personas que sí alcanzan a denunciar. Perfecto. Justo ahí es donde yo quería ya ir llevando lo que es la entrevista. En el artículo se usa el paradigma positivista. Doctora Angélica, ustedes en la investigación proponen algo distinto, ¿correcto? ¿Me lo puede explicar, por favor? Sí, de hecho es lo más recomendable. Se llama un método mixto y se puede usar en los instrumentos cuantitativos para identificar la prevalencia y perseverancia, perdón, se me confunde la palabra, Tranquilo. pero básicamente es como para identificar esos factores de riesgo que anteriormente te mencionaba al momento de medirse. Digamos que estas barreras se perciben pues para salir de la violencia y en el mismo artículo se menciona que se usaron diferentes tipos, ¿cierto? Para complementar estas entrevistas y entender un poco más a profundidad cada uno de los factores que en ella operan. Perfecto, perfecto. ¿Tienes algo que apuntar, Jesús? Sí, incluso me parece muy bueno este método porque viendo, literalmente tenemos que ver otras perspectivas, ¿no? Como lo decía Angélica, esto no se trata solo de de violencia en mujeres, sino que estamos en un análisis de adultos mayores que también, tanto hombres o mujeres, independientemente de la sexualidad, tenemos que ponernos focus para, pues, fortalecer esta percepción y poder ayudar para ese, ¿no? Porque sabemos que ese tipo de problemáticas se pueden abordar de enfoques totalmente diferentes en los que hay que prestar atención en general. Ok, perfecto. Me quiero enfocar. ¿Ustedes creen que es posible encontrar un punto medio entre estos dos paradigmas? ¿Ustedes qué opinan? No sé el que me quiera contestar. Sí. ¿Puede responder, por favor, la pregunta? Perdón, repetir la pregunta. Tranquilo. ¿Es posible encontrar un punto medio entre ambos paradigmas? Mm, imagino que sí, aunque ya el estudio está, igual como lo dije, en un punto medio, nos va a ayudar a fortalecer todas las partes para poder tener un resultado favorable en todo este tema y esta investigación, ¿no? Entonces, para mí sí es trabajable. De pronto la doctora Igualmente, Angélica tiene alguna opinión. sí, claro, esto debe tener un punto medio, es muy importante porque recordemos que nosotros o nuestra principal función es identificar de pronto esos puntos de riesgo que actualmente tienen esas personas y ayudarlas a solucionarlo como tal. Entonces, en este caso sí, es muy importante. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a ya ir dando cierre a lo que es esta entrevista. Quiero preguntarles cuáles son las principales conclusiones y qué nos dicen sobre nuestra realidad. Ok, inicio. Bueno, digo que como conclusión en todo este estudio y todo este análisis que estamos realizando, yo considero que el estudio es una evidencia de manera clara que la salud mental no puede analizarse de forma aislada, como ya lo estábamos hablando anteriormente en diferentes temas, ya que esto va profundamente
influenciada por factores sociales, familiares, incluso también factores económicos, ¿no? Esto nos va a dejar ver que la violencia en estas poblaciones no es un hecho aislado, jamás y nunca, sino un fenómeno estructural que requiere una intervención desde diferentes niveles. Esto es diferentes niveles, ¿qué quiere decir? Que no solo a lo clínico, sino también a lo social. Y bueno, yo creería que este tipo de investigaciones nos muestran una realidad que muchas veces se normaliza, que no deberíamos normalizar, pero que requiere mayor atención desde la psicología y las políticas para generar cambios que sean totalmente reales. De Perfecto. hecho, para complementar un poco, tengamos en cuenta que la violencia en general, pues ellos se dan en ambientes de vulnerabilidad y alta dependencia por parte de la persona que actualmente está siendo agredida. Entonces, es un impacto psicológico muy grande a nivel de sociedad. Tal vez la persona con el tiempo pueda llegar a solventar o de pronto pasar ese mal rato, pero de igual forma lo va a empezar a de pronto a sacar como esos traumas, esos temores en la sociedad en general. O inclusive se han visto muchos casos donde las mismas víctimas de alguna manera se vuelven demasiado agresivas o se vuelven codependientes a los trabajos, a los familiares, a las amistades y vuelven y repiten nuevamente este patrón. Entonces, para la sociedad en general, digamos que el impacto psicológico que esto lleva, no solamente hacia la persona que es agredida, sino también hacia todo su núcleo familiar. Estamos hablando de los Ujú. hijos, estamos hablando de las personas que convivan con ellos. Entonces, es un problema que avanza más allá, porque entonces ya no estamos impactando solamente a la víctima, sino que estamos impactando a las cinco o tres o cuatro personas que convivan con ellos, que al final del día es una sociedad que va a ir a convivir con otras personas y que va a llevar esas creencias, esos paradigmas de alguna u otra manera. Entonces, terminamos siendo afectados todos, aunque a veces no lo veamos de esa manera, pero sí terminamos siendo afectados de alguna u otra manera por esta situación. Correcto, es como lo dijo Angélica, que no solo nos debemos enfocar en lo clínico, ¿no? Porque esto incluye todas las Sí. áreas, como ella menciona, el área social, lo que es la familia, y todos nos vamos a afectar. Y de esta manera no tenemos que normalizar, porque nosotros, por ejemplo, hoy día dice, me gusta porque hoy en día el estudio psicológico y la atención psicológica es un poco más, tiene un poco más de atención, pero aún hay personas que dicen, eso lo resolvemos con un palazo, si me hago entender, entonces no Sí, es sí, como, claro. no es normalizar, simplemente trabajar en ello en conjunto, porque esto no va solo a lo clínico, no va solo por puntos exactos, como yo mencionaba anteriormente, factores explícitos, sino que eso incluye todo. Aparte de la psicología clínica, incluye lo que es psicología social y a lo que decía Angélica, todo es una afectación general social psicológica. Perfecto, perfecto. Creo que ha quedado un debate bastante bueno, una entrevista bastante explicativa a lo que queremos llegar, a lo que queríamos, lo que se dijo en el artículo. La doctora Angélica también dejó los puntos muy claros en lo que es la investigación. Gracias a ambos también por ayudarnos a entender que investigar no solo es la última instancia, no es solo algo de lápiz y papel, sino es algo más global, va más allá. Claro. Entonces, con esto finalizamos la entrevista. Muchas gracias a los dos. A usted, muchas gracias, Diego. Muchas gracias por Gracias prestar por la atención a este invitación, tema. Diego. Gracias. Chao, chao.